Vamos, hermanos, a seguir adelante en nuestro tema de la mortificación del pecado remanente. Obviamente estamos hablando del pecado que en el creyente es un remanente, un pecado residual, ya que al pecado, hermano, no le agrada ser expuesto ni tratado. El pecado buscará evadirse o escaparse del escrutinio de la palabra de Dios. Sepa eso, hermano. Que a veces donde más nos duele es donde más necesitamos ser tratados. La palabra de Dios habla de esa pedagogía que usa el pecado en las personas, porque dice que el que anda en tinieblas no quiere acercarse a la luz. ¿Por qué? ¿Por qué el que anda en tinieblas no quiere acercarse a la luz? Para que sus obras no sean manifiestas. El pecado odia la luz, odia la luz. Y hay muchos pecados que crecen porque se ocultan. En la oscuridad, no como las plantas, que las plantas crecen en la luz, el pecado, algunos, la mayoría, crece en la oscuridad y evita por todos los medios ser expuesta a la luz de la palabra. La palabra es una lumbrera que guía, pero también que evidencia el pecado que hay. Al pecado no le gusta que se le trate. El pecado siempre quiere ser gratificado, el pecado quiere ser consentido. El pecado siempre buscará escaparse del escrutinio de la palabra de Dios. Por eso señalamos primero lo que no es mortificar el pecado. ¿Por qué? Porque no toda acción que se tome contra el pecado le hace daño. No toda acción que se tome contra el pecado lo combate efectivamente. Y muchas personas pueden decir, estoy tratando con el pecado. Pero, hermanos, no sé, si usted tuviera, qué sé yo, qué dolencia compleja, no sé, un tumor. Y entonces una persona diga, pero yo me estoy tomando mi acetaminofén juicioso. Entonces, ¿usted qué le diría? Ah, bueno, sí, porque el acetaminofén es un medicamento. Como es un medicamento, le debe estar haciendo bien. ¿Qué dice usted? Aún el que no sabe de medicina aquí. Usted dirá, me parece eso muy ingenuo de su parte, pensar que como esto es medicina, es la medicina adecuada para esa dolencia. Hermanos, el asunto con el pecado es que no todas las medidas que tomamos contra el pecado son útiles. Y por eso le enseñé hace 8 días lo que no debe usted confundir con mortificación. Porque usted dice, no, estoy en eso, estoy en eso. No, 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 eso no es mortificación. Porque después de lo que le enseñé hace 8 días, usted se va a dar cuenta que el pecado queda íntegro, intacto. No se trata el pecado, no se trata la causa. Ahora daremos una explicación positiva, hermanos, de la mortificación, y entienda esto como planteamientos generales. De esto hay mucho que decir y lo diremos. Yo no tengo afán. Este año no tengo afán para enseñarle esto. Y además que, como se lo dije en un comienzo, eso tiene que ver con todos los creyentes y es muy práctico para nosotros porque nuestra lucha con el pecado es de todos los días. Entonces, hermanos, en general, ¿qué es mortificar el pecado remanente? Entonces vamos a tratar a trazar las líneas generales
Y luego, hermanos, vamos a ir sobre muchas cosas en particular, pero por ahora es mejor reconocer la estructura general de lo que es la mortificación del pecado. Primero, la mortificación del pecado remanente es el debilitamiento permanente de los deseos pecaminosos. ¿Qué es de forma positiva la mortificación del pecado remanente? Ya pongámosle cosas concretas a esto. O usted sabe que está mortificando el pecado remanente porque permanentemente debilita los deseos pecaminosos. Quizás ha encontrado usted una palabra en la Biblia y es concupiscencia. Es una palabra enorme y sí es abarcadora. Una concupiscencia en sí es un deseo malo, un deseo fuera de control. Es decir, un deseo al que se le permitió progresar y un deseo malo, ¿sí? No hay concupiscencias buenas, todo es malo cuando se usa esa palabra. Una concupiscencia es un hábito depravado y no me entienda la palabra depravado en el sentido popular de la palabra. Depravado es algo que se ha pervertido de su diseño original. Que esa palabra hoy se le adjudique a otras cosas, pues también cabe, digamos. Pero en nuestro diccionario algo depravado es algo que se ha desviado, se ha deformado, ¿verdad? Así que una concupiscencia es un hábito depravado que continuamente inclina el corazón hacia el mal. Una de las mejores explicaciones de lo que significa una concupiscencia o la concupiscencia o el predominio del pecado, uno de los mejores pasajes que nos enseña la naturaleza de lo que es una concupiscencia es Génesis 6:5, cuando se describe todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esa es la naturaleza en sí de una concupiscencia. Eso es lo que en sí mismo es una concupiscencia. En palabras bíblicas, ¿qué es una concupiscencia? Cuando el designio o lo que piensa o lo que contempla o decide los pensamientos del corazón es de continuo el mal. Ahí está una concupiscencia. Ese deseo constante hacia el mal. Eso es una concupiscencia. Esto es, hermanos, lo que subyace en el corazón de todo pecador. El asunto es que naturalmente es como todos venimos a este mundo, el corazón naturalmente está lleno de toda concupiscencia. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. Mire que no dice que algunas cosas, dice todo designio del pensamiento de su corazón. Todo designio, todo designio. O sea, que no entienda cómo funciona esto, no va a entender el asunto. Y es que naturalmente todo designio de nuestro corazón es de continuo al mal. Deseos impíos, pecaminosos, inclinados al mal, y cada uno de estos clama continuamente por ser satisfecho. Partiendo de esto, sabrá entonces con qué los creyentes es que nos estamos enfrentando. Con la concupiscencia. Está bien, no con la concupiscencia reinante, pero con la concupiscencia al fin y al cabo. Es una concupiscencia remanente, pero que el apellido no le quite la gravedad del nombre. El apellido es remanente, pero el nombre, concupiscencia. Eso es feo, hermanos. Con deseos constantes hacia el mal.
La diferencia entre el no creyente y el creyente es la posición que la concupiscencia ocupa. La diferencia no es la naturaleza de la concupiscencia, sino el lugar que la concupiscencia ocupa. Partiendo de esto, usted sabrá que la única diferencia no es la naturaleza de la concupiscencia, es el lugar que ocupa. En el creyente es un remanente, está debajo. En el no creyente reina, pero la concupiscencia es la misma, es la misma. La diferencia está en que en el creyente sus deseos pecaminosos quedaron subyugados, pero estos deseos no han cambiado su naturaleza. Son los mismos deseos que inclinan el corazón continuamente al mal. Le coloco este ejemplo. Usted puede esconderse del sol, puede taparse del sol, puede usar bloqueador solar. La tierra puede girar y ocultar el sol, pero el sol sigue siendo el mismo. Así, el pecado es y siempre será el mismo. Si reina, es un pecado reinante. En el creyente es un pecado remanente, pero es un pecado. Eso no cambia. Usted puede ocultarse, protegerse, mortificarlo, pero el pecado, la concupiscencia, sigue siendo la misma. Esto lo digo, hermanos, para que ninguno aquí concluya que después de ser cristiano nuestros pecados son de otra categoría o de otro nivel. En el caso del creyente, del no creyente, eso es un pecado. Y de nosotros, pecado cristiano o blanco. ¿Cómo es eso? ¿Es lo mismo? Esto indica, bueno, no opera igual, pero es lo mismo. No opera igual, en uno es reinante, en el otro es residual. Esto indica que ya que el pecado siempre es y será el mismo, esto indica que ya que la concupiscencia es y será igual, jamás debemos dejar de tratar con los deseos de pecado. Jamás. ¿Por qué? Porque el intento de la concupiscencia es y será siempre de continuo solamente al mal. Nunca piense que la concupiscencia un día le va a sugerir un camino recto o modesto. No, siempre de continuo solamente el mal. Y esto significa que, ya que esto será así, jamás debemos de dejar de tratar con los deseos de pecado. No sé, Dios nos ha permitido ver tantas cosas. A veces el mundo del internet es tan interesante y uno aprende muchas cosas, y así como tampoco aprende muchas cosas. Hermanos, gente ha intentado domesticar un león para acabar con su cabeza dentro de las fauces de un león. ¿Por qué? Porque usted puede amarrar un león, pero él es y siempre será un león. Ah, que lo tenía amarrado, sí, y ya le quitó el instinto felino, ¿verdad? Con una cadena. No, hermano, no le quitó eso. Que lo estoy alimentando con lechuga, sí, está bien. Y ya le quitó el instinto felino, ¿verdad? No, hermano, expóngale un poco de carne. Mire, hermanos, hoy, a los que les gustan los gatos, hoy venden algo que hoy se hicieron conscientes de ver que un gato es un felino y que su propia naturaleza tiene que afilar sus uñas. Eso es algo que está en él. Usted le pegó al gato, le echó alcohol a todas las cosas. ¿Y qué pasa, hermano? Al fin y al cabo el mundo dijo, nos rendimos. El gato es un gato. Póngale una cabulla, ¿sí? ¿Sí lo han visto? Para que él... ¿Qué quiere, hermano? ¿Que cante como un perico? Es un felino. Es y siempre lo será. No es algo que él quiera, ¿me hago entender?
es lo que Él es. Y la concupiscencia es lo que es. Su concupiscencia, mi concupiscencia, siempre nos va a sugerir lo mismo. En el no creyente lo sugiere desde el trono, pero en el creyente lo sigue sugiriendo desde abajo, pero lo sugiere igual. Por eso, hermanos, nos duele, pero no nos sorprende que hombres de Dios como David hayan asesinado. Es que el deseo de matar no es distinto. La concupiscencia es la misma de la de él y la de Goliat. El uno era reinante, el otro remanente. Pero mira lo que es una concupiscencia. ¿Qué dice? Dame, satisfazme a mí primero. Entonces, hermanos, un creyente, entendiendo esto, jamás debe dejar de tratar con los deseos de pecado. Nosotros somos los que debemos cambiar. Pedirle al pecado que cambie, que deje de pedir, que deje de sugerir, que deje de tentar. Entonces usted está poniendo la solución en donde no debe, porque usted está pidiéndole al pecado que cambie su naturaleza, cuando el que ha cambiado de naturaleza es usted, como creyente. A diferencia de un dolor de cabeza o una gripa, la cual usted, hablo en sentido normal, regular, no crónico, pero cuando usted le da un dolor de cabeza o una gripa, usted la ataca mientras ésta esté operando. Me imagino que después que esto le pasa, usted no sigue tomando el medicamento eternamente y para siempre. En lugar de eso, el pecado sí debe ser tratado, inquiétele o no le inquiete, sedúzcalo o no lo seduzca, se haga sentir o no se haga sentir, porque el pecado siempre estará haciendo lo mismo, sugiriendo todos los días y de continuo solamente el mal, solamente eso. Ahora la primera cosa que la mortificación realiza es un debilitamiento de ese deseo pecaminoso. La raíz inicial, el impulso primario, de tal modo que se vuelva cada vez menos violento en sus esfuerzos por provocarnos y tentarnos a pecar. Ya habíamos visto por qué dirigir la mirada al deseo antes que al acto. ¿Ya? Eso fue clases pasadas. La primera tarea de la mortificación es debilitar, escuche, en el orden de importancia, es debilitar permanentemente el deseo, la concupiscencia. Ahí, esa es la tarea. Sabemos que estamos mortificando el pecado correctamente cuando de forma permanente estamos debilitando la raíz, el impulso primario, de tal manera que se vuelva cada vez menos violento en sus esfuerzos por provocarnos y tentarnos a pecar. Debilitamiento que será posible si el esfuerzo es habitual y no solo ocasional, o cuando el pecado presiona. Recordemos, hermanos, según 1 de Pedro 2:11, que los deseos carnales batallan contra el alma. Eso es lo que son los deseos pecaminosos. ¿Qué? Una constante batalla contra el alma. Eso es lo que son. Y trata de llevar cautiva a la persona a la ley del pecado, como dice Romanos 7:23. Si este es el intento habitual de los deseos pecaminosos, ¿por qué concederle paz o no mantenerlo bajo ataque? ¿Acaso hemos perdido de vista, hermanos, que esto es una guerra? En este punto es necesario advertir algo. Todos los deseos pecaminosos tienen poder para seducirnos y provocarnos a pecar, pero parece que no todos tienen el mismo grado de poder en cada uno. Entonces, por un lado le estoy diciendo que todos los deseos pecaminosos tienen poder para seducirnos. Yo creo que el creyente
que no se conoce, dice, yo nunca pecaría de ese pecado. El que dice eso, yo creo que es un niño en la fe. Y pues un niño, pues, él no es consciente de su mal. Sí, los niños piensan de pronto que si se botan de un precipicio, pues caen de pie, como los superhéroes. Pero entonces usted lo mira con compasión, porque dice, pues, es un niño, no dimensiona la realidad. Todo deseo, es decir, hermano, usted y yo tenemos en nuestro corazón las concupiscencias para consumar cualquier tipo de pecado. Debe convencerse de eso. Si no, entonces, su pecado dirá, qué bien que no me reconoció como potencial peligro. Todos tenemos, Dios nos libre, hermanos, que llegada la circunstancia adecuada, que voy a usar esta palabra, hermanos, que alineados los planetas correctos, ¿qué seríamos capaces de hacer? Mi hijo me comenta, él hizo unas prácticas en una cárcel, lo aclaro, unas prácticas, hermanos, para que usted no piense que estuvo voluntariamente por un delito. ¿Cuántas personas aquí están por homicidio? Por un momento de irreflexión. No eran personas conflictivas, no eran, sí, ni siquiera armadas, solo que, para guardar mi analogía, ese día los planetas se alinearon como eran. No durmió bien, no sé. La otra persona tampoco. La providencia los unió en un momento de descontrol. En unos segundos, un mal golpe. ¿Me hago entender? Ningún creyente puede decir con sabiduría, de esto nunca pecaré. Cuando piense eso, cambie lo que le dice la mente y diga, Señor, que de esto nunca yo pequé. Y cuando usted ve a algún hermano suyo en una conducta, usted puede quizás, hermano, abrigar un sentimiento de crítica, y bueno, eso le dice que usted es un ser moral porque a usted le choca lo que el otro hace, pero luego mírelo y dígale, yo tengo en mi corazón, piense eso, la misma materia prima para hacer eso. Exactamente eso y quizás más. Pero el punto es este, hermanos. Parece que además de eso, no todo pecado tiene el mismo grado de poder en cada uno. ¿Ya? No sé, hermanos, ya sea por constitución, carácter, personalidad, madurez o providencias de cada persona, en una persona, una concupiscencia puede llegar a tener un grado especial de poder sobre ella. Vamos a suponer, hermanos, que usted por crianza, usted fue criado bajo un régimen de crítica, por ejemplo. Entonces, creo que probablemente, si su personalidad salió estricta, más sobredisciplinada, pues probablemente, aunque usted tenga en su corazón la semilla de toda concupiscencia, seguramente hay pecados relacionados a eso, que van a tener un grado mayor para tentarlo a usted y a mí. Ahora, la psicología diría, échale la culpa a todo eso. No, eso explica muchas cosas. Pero al final, hermanos, Dios nos hace responsables a cada uno de nosotros, porque nosotros no somos marionetas ni títeres del destino, ni de la crianza, ni de nada. Dios nos dio voluntad. Y todavía, hermanos, podemos responder bíblicamente a las cosas. Entonces, hermanos, tenga en cuenta que aunque es necesario mortificar el deseo, también tenga en cuenta
que por algunos motivos personales, lo que para un hermano es más llevadero y pelea con eficacia, para usted, hermano, es complejo. Y aquí donde todos los soldados aquí tenemos compasión del otro. Porque uno puede decir, la maleta me talla, y usted, a mí no, pero a usted le talla el talón, ¿cierto? Y al otro, no. ¿Ya? Eso no es para que ¿qué le digo? Nos animemos al pecado. Ya que usted es pecador y yo, entonces, pequemos juntos como hermanos. Somos hermanos de pecado. Hay hermanos de leche, ¿no? Somos hermanos de pecado. No, hermano, estamos para eso. Pero usted tiene un conocimiento de qué? De que quizás nuestro hermano, en él hay ciertas concupiscencias que por algunos motivos tienen más poder en él para tentarlo, y puede que si usted no, gloria a Dios, pero puede ser que usted tenga un grado de dificultad donde el otro hermano diga, para mí, mire, fácil, en un sentido. También puede ser, hermanos, que algunos pecados tengan más poder de seducción por la naturaleza misma del pecado. Y en esto sí debemos entender algo. Yo creo que no voy a ver todo el temario hoy, pero ya que agarré por ahí, hermanos, gloria al Señor. Hermanos, yo entiendo, y valga la pena aquí hablar de esto. Hermanos, nosotros tenemos un entendimiento del pecado que tiene que ser matizado con sabiduría. Desde una perspectiva, hermanos, el pecado es pecado, y eso es un dicho entre nosotros. Eso es un cliché entre nosotros. Y pienso que desde una perspectiva es eso cierto, siempre cierto. El pecado es pecado. Y bombardear una nación y robarse un palillo, ambas cosas son un pecado. El problema es cuando empezamos a dimensionar el pecado con respecto al daño que hace a la persona que lo comete o a la afectación. No, si usted contempla el pecado delante de Dios, hasta hay pensamientos pecaminosos. Delante de Dios hasta hay omisiones pecaminosas. La omisión es cuando usted peca cuando no hace algo. Se peca cuando se hace, y en la omisión se peca cuando no se hace lo que Dios dice. Se peca con el pensamiento, se peca con el motivo. ¿Cómo se peca con el motivo? Yo le he explicado algo. Puede ser que aquí un niño diga, este no me prestó, le voy a rapar el lápiz que tiene, y yendo a raparle el lápiz se resbala y se cae y no pudo hacerlo. Al fin el niño no le pudo rapar el lápiz al otro. ¿Pero por qué no se lo rapó? Porque se resbaló. ¿Usted piensa que Dios se lo toma como pecado a ese niño? Aun cuando no le haya rapado el lápiz. ¿Por qué? Exacto, porque a él no lo detuvo la convicción de pecado. Lo detuvo fue que se resbaló. Se peca con el motivo. Por eso el Señor dice, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ha pecado con ella en su corazón. No hice nada. Sí. ¿Y el motivo? ¿Y el corazón? Es que nosotros no tenemos una deidad aquí parada, hermanos, donde decimos, bueno, cerremos ahí, nos vamos y aquí quedó, mirando aquí. No, hermanos, Dios conoce el corazón. Desde esa perspectiva, hermanos, nosotros sabemos que pecado es pecado y punto, hermanos. Y usted debe arrepentirse tanto del robo del palillo como del adulterio por igual. Es pecado delante de Dios. Que eso sea así, por un lado, y parémonos en eso todos, no significa que no reconozcamos que hay pecados más graves que otros. O sea, ya todo pecado es pecado, ¿ya lo entendí?
Entonces aquí no vamos a hablar del pecado y el pecadito, no, pecado es pecado. Pero tampoco, hermanos, podemos nosotros huir de la sentencia bíblica que hay pecados más graves que otros y que hay pecados con capacidad más fuerte de seducir que otros. ¿Ya? Son matices, matices. No borremos la primera verdad, pero añadámosle esta. Hablemos de lo primero. Pecados más graves que otros. El Señor Jesús dijo, tal vez el hermano lo pueda colocar, lo busque en su teléfono y lo ponga. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en ti se hubieran hecho las señales, si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho las señales que en ti, ellos se hubieran arrepentido. Él acusó a esa generación, en su caso, mayor es su pecado, les dijo. Jesús dijo que mayor era el pecado de Corazín y Betsaida que de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? ¿Qué lo hizo grave? ¿O qué lo hizo más grave? El Señor no está diciendo, Sodoma y Gomorra no han pecado, pero ustedes sí, no. Eso fue pecado. Pero ustedes, el pecado de ustedes fue más grave. ¿Qué lo hizo más grave? El grado de conocimiento que ellos tenían. Porque por Sodoma y Gomorra no pasó Jesús caminando, ni haciendo milagros, pero en Corazín y Betsaida sí. Mayor pecado. Recuerde lo que el Señor le dijo a Pilato: el que me ha entregado a usted, mayor pecado tiene. O sea que sí, pecados mayores que otros. ¿Y por qué ese pecado fue mayor? Porque si usted hubiera entregado a otro pecador, eso es pecado. Pero Judas entregó al justo, es más pecado eso. Hay una bonita explicación en el Catecismo Mayor de Westminster de qué hace que un pecado sea mayor que otro. Les recuerdo, estamos hablando no de lo que es pecado, sí y no, sino del pecado y del pecado más grave que otro. O sea que si todo pecado ofende a Dios y si el Señor aborrece todo pecado, hay pecados que Él aborrece más. Los que tienen que ver con Él, su persona, su día, cosas así, se aborrece más, etc. Hay mayor pecado. Y lo segundo es por la naturaleza misma del pecado. Y sí, hermanos, la Biblia, aunque considera que todo pecado tiene capacidad seductora, todo pecado, esa es su naturaleza, de continuo, siempre el mal, la Biblia acepta que hay pecados más fuertes que otros, en su capacidad de tentar. Y entonces, hermanos, si hay enfermedades más contagiosas que otras, ¿qué haríamos sabiamente? Cuidarnos de todas y huir de las más contagiosas, ¿no cree? Nos cuidamos de todas, porque ninguna enfermedad es bonita, y ponerle más atención a las más graves. ¿Dónde dice eso? 1 Corintios 6, 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere está fuera del cuerpo, o fuera del cuerpo es, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Mire el Señor cómo, al menos en este contexto, yo sé que hay más, pero al menos en este contexto dice, cuidado con este tipo de pecado sexual, cuidado, tenga cuidado. ¿Por qué? Porque cualquier otro pecado que el hombre cometa, lo hace fuera de su cuerpo. En cambio, el que fornica compromete su mente, su corazón, su cuerpo, sus entrañas. Así que cuídese de todo pecado. Y hay un tipo de pecados a los que usted debe tenerle, si a todos los pecados les tiene miedo y respeto, hay un grupo de pecados que usted debe decir, esos tienen una capacidad más envolvente. Los cachacos, hermanos, debemos tenerle miedo a los ríos.
¿Sí? Y cachaco, hermano, no ha tragado agua en un río. Que pensamos que qué. Que es una piscina, ¿no? Y que eso funciona así. Bueno, los ríos no funcionan como una piscina, hermano. Eso por allá abajo asustan. Bueno, hermano. ¿Y si el río tiene un remolino? Ah, bueno, entonces usted viniendo de afuera, usted dice, ya el río, ya le tengo respeto. ¿Y a ese remolino? Ay, 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 no. A mí sáqueme de ahí. A mí no me metan en ese paseo. Yo lo espero afuera, ¿verdad? O cuando vayamos a la piscina. Hermanos, téngale miedo, témale a todo pecado. Todo pecado, le dije, es de continuo, siempre. El mal, todo. Y hay otros pecados que tienen una capacidad envolvente, muy compleja de salir. Si ninguno ha caído en eso, dele gloria a Dios y piense que con una vez usted puede quedar sometido a un rumbo, a una conducta de pecado, que luego como Esaú ni con lágrimas va a poder. Estos dos factores nos dicen que debemos, hermanos, estar atentos a la mortificación del pecado. Si esto es así, el trabajo de mortificación debe ser permanente. ¿Permanente por qué? Por todo pecado, hermano, por todo pecado. Y si esto es así, de que hay pecados que nos seducen más y que hay pecados que por su naturaleza seducen más, entonces, hermano, es apenas obvio que nos debemos cuidar a diario y permanentemente de todo pecado, y que la mortificación no es eso que usted hace cuando termina el día o cuando empieza el devocional en la mañana, no, es algo que usted hace permanentemente, ni lo deja para el día del Señor. Es apenas obvio que si usted es débil de sus pulmones, sin descuidar todo lo demás, preste atención allí. La mortificación del pecado, si es bíblica, es un debilitamiento habitual de los deseos pecaminosos. No un debilitamiento cada vez que peco, que eso es lo que pasa, hermano, que volteamos a ver ese pecado cuando pecamos, como si antes no hubiera estado ahí. Hermanos, es un debilitamiento habitual de los deseos pecaminosos. No sé quién ha sido un guardián de algo aquí entre nosotros, si le han puesto a custodiar 5 puertas y hermanos, aunque usted sepa que la puerta tiene candado, así hacían los abuelos antes, ¿no? Echaban candado a la puerta y a la media hora, ¿qué iban a hacer? A echar un ojo. Es que nosotros somos de otra época, ¿no? Y verificaban. Y usted por ahí escucha a medianoche todavía, chaca, chaca, el abuelo, rectificando lo que ya había rectificado. Bueno, tome eso como algo bueno para el alma. Que el pecado no esté intentando salir, hermano, pero está. Habitualmente, no solo cuando peco o cuando me tienta. Diríamos que más cuando pecamos y más cuando nos tienta, obvio, pero la tarea de debilitamiento del deseo debe ser regular. Usted debe estar atento a los impulsos de pecado. Qué bueno, hermanos, somos seres conscientes permanentemente. Esté atento cuando el pecado aparezca en la imaginación o aparezca en los afectos. Ahí mismo. Dirija entonces la tarea. Esté atento a las diversas formas en las que el pecado aparece, a los deseos profundos, a lo que sugiere, y jamás haga una pausa o haga concesiones o treguas con el pecado. Para ponerlo en términos médicos, hay vacunas que se aplican y duran toda la vida. Hay refuerzos de vacunas
que son 1, 2, 3 veces en la vida. Hay vacunas de cada año. En el caso del pecado, el refuerzo es diario. Es diario. ¿Por qué? Porque el deseo del corazón del hombre es de continuo solamente el mal. Haga esto, hermano, y para eso es el devocional privado. Privado. O sea, donde usted y Dios están solitos. Ahí. Es el buen momento para que usted, hermano, mire, abra el corazón. Diga, Señor, no sé usted cómo le ora al Señor. Yo espero que usted sea sincero y reverente, sea muy, muy personal con Dios. No sé si usted le ora así, pero si no, aprenda entonces. Eso no se ora así en la iglesia, ni quizá en el devocional familiar. Todos quedarían, ¿verdad? Usted, qué vergüenza, Señor. Pero usted quizá puede decirle, Señor, dame paciencia con este vecino que sentí ganas de golpearlo. Qué feo que un creyente diga eso, ¿verdad? Pero no nos pasa, ¿verdad? No, sí nos pasa. ¿Es un buen deseo, hermano? No está mal. ¿Y a quién más le va a decir eso sino a Dios? No deje prosperar eso en su alma. Señor, pensé esto. Estaba cocinando, la hermana cocinando y empecé, mi corazón empezó a volar y a pensar en las casas, en las cocinas integrales más avanzadas, y llegó un momento donde me sentí triste con lo que tengo. ¿Eso es pecado, hermanos? Sí. Qué falta de contentamiento. ¿Saben? Al día de hoy 50,000 de sus compatriotas están cocinando en un estadio porque están desplazados. Y usted, triste por cocinar en la misma cocina con la libertad que tiene, con el mercado en su nevera, dañándose probablemente. Yo sé que eso no es lo mismo que adulterio, pero eso es un pecado. Es un pecado. Esté atento, jamás haga una pausa ni haga treguas con el pecado. Si usted está en guerra y el enemigo es violento, usted ataca con vigor. Y si el enemigo deja de disparar, ¿usted deja de disparar? No, hermano. Si dejó de disparar, ¿cuánto más? He venido santificando mi gusto por algunas luchas marciales. No me justifico, soy un hombre, pero... Y eso de ver a dos tipos pelear a veces me es atractivo. Pero cuando lo veo y digo, eso es supremamente horrible. Este hombre pelea como si lo quisiera matar. Y de hecho, pues de eso se trata casi, ¿no? O sea, pero al menos pensé en algo. Uno de esos hombres le da duro al otro y lo deja medio mareado. ¿Usted qué ha visto que hace? Se echa para atrás y dice, no, lealtad, lealtad. Dejémoslo. No. Hermano, ese hombre tiene los ojos mirando, ¿verdad? Dándome una vueltita. Y el otro dice, ahora, hermano, y lo toma cuando está más debilitado, hermano, y lo sacude, que, uy, eso uno se estremece. Bueno, entonces lo voy a poner aquí. Con el pecado toca luchar siempre, hermanos, duro. Y cuando usted lo tenga mareado, no lo deje, no lo deje. Ah, ¿está doblegado? Vaya y rectifique que esté doblegado, porque él, de continuo, siempre es el mal.
Termino con esto, hermano querido. El pecado a veces nos hiere, ¿cómo no? Y también para eso el Señor nos dio en su gracia el que pudiéramos acudir al Señor una y otra vez, con espíritu contrito y humillado. Nunca nuestra lucha contra el pecado va a ser la que debería, y hay días que la cosa está peor. Somos un fracaso, hermanos, luchando con pequeñas cosas y fracasamos una y otra vez. El mundo nos puede ver fracasar, probablemente Dios sea el único que nos vea arrepentir, pero todavía haga eso, hermano, todavía. El Señor al único que desprecia es al pecador que se mantiene en su pecado. Pero la Biblia dice, al pecador contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El único pecador que se queda a la distancia de Dios es el que no está arrepentido ni confiesa su pecado. Así que el asunto de pecado en sí no es lo que nos aleja de Dios, sino cómo usted lo sostiene. ¿Lo está sosteniendo delante para confesarlo? ¿O lo está escondiendo atrás para apretarlo? Hermanos, los creyentes vamos a pecar siempre. Esperamos que no ese tipo de pecado grosero, horrible que le describí esta mañana. Pero todavía tenemos en Cristo un manantial, un río abundante, caudaloso para el perdón de nuestros pecados. Y podemos ir a Él, hermanos, con nuestro fracaso. Sí, con nuestro fracaso. Y pedirle perdón al Señor por otro día más, no luchar como debía, por no ser avisado, por no haber tenido la resolución y la voluntad. Pero le digo esto, hermano, junto con el perdón, como lo hizo David, con la limpieza por el perdón, también pida un espíritu de poder. Porque el perdón es la mitad de la tarea, la otra mitad es que usted se corrija. Dios no solo es fuente que limpia, es roca que fortalece. No solo se acostumbre a pedir el perdón, sino gracia para corregirse del pecado. Por eso David dijo, límpiame más y más de mi maldad, de mi pecado. Pero también dijo, sosténme con un espíritu noble. Y que venga otro día, hermanos, donde probablemente tengamos que hacer lo mismo. Que el Señor nos ayude, hermanos. Oremos.